muchas gracias. Disculpad los inconvenientes técnicos, pero la verdad es que como le decía Juan Pablo, no estamos acostumbrados, yo no estoy acostumbrado a usar esta plataforma mucho. Bueno, ni mucho ni poco. Realmente no la uso nunca. Usamos nosotros otras plataformas. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir estos minutos con vosotros. Como veis, el título de la ponencia es la metodología Flip Classroom para mejorar la comprensión escrita en inglés en alumnos del grado de maestro de educación infantil. Para ello, pues hemos elaborado un breve guión. Si puedes pasar, por favor. Una breve introducción, explicaremos el método que hemos seguido y sobre todo nos centraremos en los resultados y la discusión de los mismos, aunque sea de una forma somera y resumida. Y terminaremos con unas breves conclusiones a modo de finalización. Si avanza, por favor. Como todos sabemos, el modelo Flip Classroom lo que hace referencia a lo que incluye es el uso del aula invertida, en la cual, como sabemos, los contenidos se presentan previamente, sobre todo los contenidos teóricos, previamente a los alumnos fuera del aula anteriormente a la clase. Para ello se diseñaron una serie o se buscaron una serie de vídeos tutoriales en YouTube y una serie de presentaciones que elaboró el propio profesor, que se fueron subiendo a la plataforma previamente al desarrollo de las sesiones teóricas, de tal forma que ellos ya tenían que haber visionado los vídeos, haber visto las presentaciones con los contenidos previamente a la clase, destinando así el tiempo de clase pues, a resolver dudas, problemática que pudiera existir y sobre todo la corrección de ejercicios, que es lo que nos interesaba más, ¿no? Realizamos así entonces una investigación con un grupo de alumnos, de estudiantes universitarios que cursaban una asignatura en inglés dentro del grado de maestro de educación infantil durante el pasado curso académico 2023-2024. ¿Con qué finalidad? Pues nuestro objetivo era comprobar si efectivamente mejoraban la comprensión escrita utilizando esta metodología en clase. ¿Por qué la compresión escrita en otras destrezas? Primero, porque de un punto de vista cuantitativo quizás era más fácil de poder medir, era más mesurable que otras destrezas y teniendo en cuenta, en primer lugar, la limitación de tiempo o el horario de clase que tenemos y los grupos tan enormes que normalmente solemos tener en educación, hacía inviable poder analizar otro tipo de destrezas, digamos, más interpretativas, ¿no? Más cualitativas, ¿no? Por eso el año pasado nos centramos o decidimos centrarnos en este tipo de destreza para ver si efectivamente se producía la mejora y a partir de ahí ver otras posibilidades, ¿no? Se avanza, por favor. Entonces, lo que nos planteamos era si existía realmente mejora dentro de la comprensión escrita tras haber realizado o tras haber cursado la asignatura en inglés durante todo el cuatrimestre usando la metodología Flip-Classroom, como hemos puesto. Para ello, lo que hicimos fue realizar una prueba escrita al grupo de 56 alumnos, que como he mencionado anteriormente, que se administró en dos momentos diferentes, los típicos pre-test y post-test. Uno de ellos se realizó al inicio del curso, del cuatrimestre, en el mes de febrero, el otro a la finalización del mismo en principio de junio, creo recordar que fue. Es decir, habían desarrollado todas las sesiones en inglés con la práctica previamente de los vídeos que habían visto en casa y especialmente por la parte teórica de las sesiones teóricas que habíamos tenido. ¿Se puede pasar, por favor? Como se mencionó anteriormente, nos enfocamos en un enfoque más cuantitativo que era más fácil de poder recopilar los datos de una forma sencilla y práctica, utilizando además, como luego explicaremos, una serie de herramientas. Como he mencionado también anteriormente, el grupo participante fue un grupo únicamente del grado de maestro de educación infantil, que estaba compuesto por 56 alumnos, eh, con una edad que oscilaban, si le puedes dar el intro, por favor, Juan Pablo, entre los 18 y 25 años, compuesto mayormente por alumnos españoles. Únicamente teníamos una alumna Erasmus, que en este caso era una alumna turca. ¿Se puede pasar, por favor? Por lo tanto, el instrumento que utilizamos fue una prueba escrita, un placement test, que constaba en 78 preguntas. Originalmente tenía más, pero después de testar la prueba por varios expertos y ver un poco la confiabilidad, ¿no? La consistencia de la prueba,
se decidió reducir el número de preguntas a 78, que se dividían en 4 dimensiones: 24 preguntas de gramática, otras tantas de expresión idiomática, son expresiones, 20 de vocabulario y 10 de lectura. Como veis, la prueba arrojó una consistencia interna de 0,81, con lo cual son unos valores bastante altos. Para análisis de datos, pues una vez que se tuvieron los resultados de las dos pruebas, se transcribieron a la hoja de cálculo de Excel y se volcaron los datos al programa estadístico HASP para poder obtener todos los datos descriptivos, ¿no? Estadísticos que vamos a presentar ahora. También llevamos a cabo la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, que nos arrojó esos valores calculados de 0,1065 y de tabla de 10,1179. Pasando entonces a los resultados, estos son los resultados que tuvimos así de forma resumida, ¿no? en el pretest al inicio del cuatrimestre, en el mes de febrero, organizado, como podéis ver, por bloques, el rango, que como sabéis la diferencia entre la puntuación máxima y mínima, la media obtenida, la puntuación más alta y más baja, y sobre todo lo que quizá nos puede interesar más es el total de aprobados en cada parte. Como veis, es un índice de aprobado bastante alto, aunque la media sea dispar. Si lo comparamos, pasa por favor con el post-test, tenemos el mismo tipo de tabla, pero vemos que la diferencia en el total de aprobados, tanto por bloque, perdón, como en el número total de alumnos. Destaca, por ejemplo, que en la segunda dimensión, expresión idiomáticas, fue aprobado por la totalidad del grupo, y en esta segunda prueba, que recuerdo se realizó en el mes de junio, en todas las dimensiones, al menos hubo un alumno que sacara un 10, cosa que no había pasado en la anterior prueba que se había distribuido. En la siguiente diapositiva ya podemos ver de forma contrastada los valores obtenidos en tanto la prueba inicial como en la prueba, digamos, final, y la diferencia obtenida, ¿no? en los casos. Destaca sobre todo la segunda dimensión, expresiones idiomáticas, con más de un punto de diferencia, y vocabulario también con un punto, y gramática cercano al punto. La dimensión que más o que menos diferencia presentó fue la de lectura, pero con la explicación que tiene una explicación que, digamos, matiza, digamos, estos resultados. Es que los resultados obtenidos ya en la prueba inicial, en el pre-test, ya fueron muy buenos, con notas bastante altas. Por lo tanto, mejorar ya eso, o el grado de mejora en ese apartado, ya era bastante difícil. No obstante, sigue habiendo pues, casi 0,7 puntos de diferencia, que sigue siendo una diferencia alta, teniendo en cuenta que partíamos ya de una nota media de casi 8,4, ¿no? en la primera prueba. En definitiva, como podéis ver, la diferencia entre una prueba y otra fue cercano al punto, ¿no? Con lo cual nos indica que hay diferencias que son significativas, ¿no? entre una prueba y otra, lo cual nos anima a seguir en este curso testando, perdón, testando otras destrezas, ¿no? Otras habilidades. Asimismo, aunque no tenemos así mucho tiempo para analizarlo, se ha incluido el gráfico de dispersión, en el cual también se pasó la prueba TED Student a las dos pruebas, que arrojaron valores altos, entre altos y muy altos, ¿no? Lo cual reafirma nuestra hipótesis, que era que efectivamente sí se producía una mejora realmente significativa, ¿no? Entonces, por ir terminando, en la parte de conclusiones, que no quiero extenderme mucho, el objetivo inicial que nos planteamos en este estudio fue el de medir de una forma cuantitativa la mejora del alumnado de este título, del grado de maestro de educación infantil, tras haber realizado una asignatura en inglés apoyado en esta metodología. Con los datos que hemos soportado, pues nos apoyan, nos avalan el objetivo o la hipótesis que planteamos al inicio, ¿no? Que hay una mejora significativa en los resultados. Todo esto que nos dice, también es cierto que podemos tener que es la limitación de solo en un grupo que se lleva a cabo el experimento, con lo cual tenemos que seguir testando esta dinámica, esta destreza con esta metodología en más grupos. De hecho, que es lo que se plantea hacer este año, no solo la competencia escrita, sino, en la medida de lo posible, poder extenderlo a otro tipo de destrezas,
con todos los grupos del grado para así obtener datos realmente más significativos, puesto que estos datos, repito, pues son únicamente de un grupo, con lo cual puede siempre dar lugar a cierta discrepancia, ¿no? Pero en cualquier caso, a modo de conclusión, para no extenderme, los datos obtenidos fueron mejores de lo que realmente se esperaba y hubo un avance bastante significativo en casi todas las partes, a excepción de la parte de la lectura, como he dicho, pero por las razones que ya he escrito anteriormente. Bien, por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra atención.